Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos nuevamente para compartir la palabra del Señor bajo la mirada de Dios. Hoy en este día estamos muy contentos porque es el cuarto domingo de Pascua, ¿verdad? Eso es un día muy bonito, muy bendecido porque hoy se está celebrando el buen pastor. Las escrituras de este día en el Evangelio hablan del buen pastor, el pastor que da su vida por sus ovejas, ese pastor que cuida a su rebaño y conoce a cada una de sus ovejas. Así es que nuestro Señor, Él conoce a cada uno de nosotros, conoce cada uno de nuestros corazones y Él siempre va por nosotros, ¿verdad? Dice la alabanza. Eran 100 ovejas, ¿verdad? Pero una se perdió, el pastor dejó a sus ovejas y fue a buscar a esa oveja perdida, ¿verdad? Y las 99 las dejó a un lado y se fue por aquella oveja que se había perdido. Así es el Señor, que Él nos cuida y nos protege, y en los momentos que nosotros caemos en el pecado, en lo que nos aparta en la mirada del Señor, Él, como ese buen pastor, deja sus ovejas a un lado y va a buscar aquella oveja que se perdió, va a buscar aquella alma que se ha perdido dentro de toda esta humanidad que nos da tantas cosas, ¿verdad? Nos ofrece tantas situaciones en la vida que muchas de las veces nos aparta la mirada del Señor. Entonces, este día es un día muy hermoso porque hablamos del buen pastor, y también es un día muy especial porque es el día que nosotros les oramos y ponemos en oración a todos los sacerdotes que son párrocos en nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces oremos por todos nuestros párrocos para que Dios les siga llenando de abundante misericordia, bendiciones, amor, esa obediencia como fiel pastor, y que le dé esa sabiduría para que siga llevando a todas sus ovejas por el buen camino que es la palabra del Señor, y como buenos sacerdotes que puedan llevar a cada uno de sus ovejas al encuentro con Cristo resucitado, ese Cristo lleno de amor y de misericordia. Entonces, por eso este día es día del buen pastor. Todos unidos en un solo gozo, en un corazón unido, oremos por nuestros sacerdotes, que es un día muy especial. Pero como les digo, también es un día que iniciamos la semana de las vocaciones, ¿verdad? Es una semana donde todos estamos unidos en oración por los sacerdotes, por las vocaciones, no nomás al sacerdocio, sino también aquellas vocaciones a la vida consagrada, a la vida laical, la vida entre los jóvenes, que oigan ese mensaje, ¿verdad? Que se dejen vivir en un retiro espiritual, un retiro vocacional, donde ellos puedan encontrar cuál es su vocación de vida, cuál es su vocación en su vida personal, en ser un sacerdote, ser la vocación al matrimonio, ¿verdad? O la vocación a ser un hombre soltero, consagrado, religioso. Entonces nosotros en la Orden Agustino Recolectos cada 3 meses tenemos retiros vocacionales en el Priorato de Oxnard, California, y se hace para llevar esos retiros a jóvenes que quieran tener un encuentro con el Señor a través de su vocación. En qué Dios les ha puesto en su corazón esa vocación, y que encuentren su vocación a través de estos seminarios que corren nuestros frailes agustinos recolectos, esos sacerdotes ungidos por el Señor, que llevan estos retiros vocacionales, de que gracias a Dios y gracias a su amor infinito soy parte del equipo vocacional de mi parroquia. Entonces nosotros trabajamos para llevar a esos jóvenes a que vivan su retiro vocacional junto con nuestros sacerdotes, que estamos trabajando para llevar ese encuentro de los jóvenes con el Señor a través de conocer cuál es su vocación en la vida. Y antes de empezar en este momento de hablar de todo lo que el Señor nos está hablando en este día lleno de tantas bendiciones, yo quiero darle las gracias a todos aquellos sacerdotes que han llegado a mi vida. Han sido una gran bendición, han sido grandes instrumentos de Dios para mi alma, ¿verdad? Esa alma que venía corrompida, ¿verdad? Del pecado, de alejada de los pies del Señor, de alejada de la mirada del Señor. Pero gracias a esos grandes sacerdotes consagrados del Señor, ungidos por el Espíritu Santo, ungidos por el Señor,
pudieron jalarme como esa oveja perdida, ¿verdad? Para traerme a su redil, traerme a ese lugar de encuentro donde estaban todas sus ovejas y así empezar a trabajar, empezar a caminar detrás de mi buen pastor. Yo le doy tantas gracias a Dios por ese sacerdote santo que me hizo el llamado a seguir trabajando al Señor a través de los jóvenes, a través del equipo vocacional en mi parroquia, que me puso a trabajar en muchas actividades dentro de mi comunidad, que para mí fue una bendición tan grande de Dios a través de ese sacerdote que en ese momento era nuestro párroco aquí en mi parroquia, el Padre Francisco. Yo le doy muchas gracias al Padre Francisco porque yo sé que Dios a través de él me eligió quizás miró en mí y mi familia que teníamos quizás esa capacidad para poder trabajar con todos esos jóvenes. Y pues quiero agradecer a todos los sacerdotes de la Orden Agustinos Recolectos porque ellos son sacerdotes santos, sacerdotes trabajadores y llenos del Espíritu Santo que llevan el mensaje de la salvación, al igual que otros sacerdotes que son diocesanos, que son amigos de nosotros. Muchas gracias a todos ellos, ¿verdad? Porque ellos siempre están con nosotros. No los voy a mencionar porque son muchos sacerdotes que Dios nos ha dado el privilegio de compartir con ellos, de recibir sus consejos, de recibir esa bendición a través de ellos, pero pues son bastantes sacerdotes, pero quise pronunciar a los sacerdotes de mi comunidad porque estoy ahorita en la orden de los agustinos recolectos y les debo tanto agradecimiento por todas las bendiciones que he recibido de Dios a través de ellos. Gracias a todos ustedes, sacerdotes, por ser esos sacerdotes santos, ungidos por el Señor, llenos del Espíritu Santo, que siempre nos llevan a tener ese encuentro con ese buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y antes de seguir el comentar de lo que este día el Señor nos ha hecho nos ha hablado a través de su santa palabra, quiero hacer la oración de las vocaciones. Esto es para todas aquellas personas que quieran tener un encuentro con el Señor y lleguen en su corazón cuál es el sentido de su vida, cuál será su vocación, y más que nada aquellos jóvenes, ya sea hombres y mujeres, jovencitos que quieren tener un retiro y quieren saber cuál es el propósito de su vida o cuál sería su vocación. Entonces voy a leer la oración que nosotros hacemos en la Orden de los Agustinos Recolectos. Siempre nuestras oraciones lo hacemos porque es una manera de seguir pidiéndole a Dios por más sacerdotes, por más religiosos, por más personas laicos comprometidos al servicio de Dios, pero oramos mucho para que el Señor nos mande abundantes pastores, abundantes sacerdotes al reino del Señor aquí a través del servicio de nuestra iglesia. Esa es la oración que nosotros hacemos en la orden y la quiero compartir con ustedes. Dice: oración por las vocaciones. Señor Dios nuestro, haz que el clamor de tu voz llegue a muchos, que se levanten y vivan unidos en ti. Prepara sus corazones con tu palabra, de modo que se dispongan a evangelizar a los pobres y a cuidar de sus mies abundantes. Señor, que todos los llamados a la vida agustina recolecta escuchen tu voz y puedan cumplir tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Orar por nuestros sacerdotes. Miren, nosotros tenemos ese gran privilegio de contar con esos sacerdotes santos ungidos por el Señor que Dios nos ha dado para ayudarnos a nosotros como pueblo, ¿verdad? Como católicos, como aquellos creyentes en Jesús, ¿verdad? En Jesucristo, en su palabra, en su evangelio. Entonces tenemos esos sacerdotes que vienen a ser los apóstoles, ¿verdad? Esos apóstoles comprometidos en llevar el servicio del Señor. Y por eso el Señor nos dice, ¿verdad? En el Salmo 23, que el Señor es mi pastor y nada me falta. Yo digo que el Señor es mi pastor y nada me faltará, que aunque pase por quebradas oscuras no voy a temer ningún mal,
porque su bastón y su cañado van conmigo y van con cada uno de ustedes. Nomás es que ustedes abran su corazón al Señor. El Señor es grande en amor y misericordia, en abundantes bendiciones para cada uno de sus hijos que escuchan su voz, y como el buen pastor conoce a cada uno de sus ovejas, conoce a cada una de esos hijos de Él, que en cualquier situación de su vida, en cualquier dificultad que está pasando, Él escucha su oración, escucha su corazón y va al encuentro del Señor. Muchas veces les comentamos, ¿verdad?, que cuando estamos en momentos de prueba, cuando llega ese ladrón a quererse robar esas ovejas, ¿verdad?, son esas personas que te empiezan a hablar a tu oído cosas que no son de Dios o que aparentemente son de Dios, pero lo único que hace es que te confunden, ¿verdad? Entonces es no que escuchar a esas voces que en vez de ayudarnos nos confunden y lo que único que hace es que nos hacen que apartemos nuestra mirada del Señor. No hay que hacer caso a esos ladrones que llegan al redil, a donde está ese establo, a donde están todas las ovejas, y quererse robar las ovejas. No escuchen, háganse como estas ovejas que escuchan la voz de su pastor, y que aunque otro pastor venga a quererles hablar, no se van con él, porque ellas conocen la voz de su dueño, de su amo, y por eso no se van con otro pastor, porque no lo reconocen. Así nosotros, como creyentes en la fe, no hay que prestar oído a otros pastores que dicen que son llamados por el Señor, pero realmente no son así. A nosotros sabemos quién es nuestro pastor, creemos quién es el que nos da la vida eterna, esa alegría en el corazón, ese gozo, y nos llena del Espíritu Santo, y es el que nos conforta en los momentos de debilidad, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad. Es el que va y nos abraza y nos regresa a ese establo, a ese lugar donde tienen aguardadas todas las ovejas, y ahí para sanarnos, para curarnos, para ponernos a sanar esas heridas que nos causamos por separarnos de todo el redil, ¿verdad? La vida nos da tantas cosas, mis hermanos, que es fácilmente nosotros apartarnos del Señor. La vida es muy complicada si nosotros mismos permitimos que se nos complique. El Señor nos da el amor grande, ¿verdad? Pero cuando una persona o una ovejita cae en desgracia, muchas de las veces, en vez de ayudarte a levantarte o ayudarte a sanar, vienen aquellas personas a criticarte, a juzgarte, a decir que tú ver el lado donde tú caíste, ¿verdad? Ver lo malo de tu situación. No saben ellos quizás las circunstancias porque tú caíste en ese pecado, en ese problema. Quizás no voy a mencionar muchas cosas, pero lo que sí, que en vez de ayudar al hermano, a esa oveja que se perdió, le avientamos más piedras. Por eso dice el Señor también en su palabra, dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Creo que nadie somos justos jueces, ni estamos libres de pecado como para aventar la piedra y juzgar al hermano que esté caído. En ese momento que nosotros miremos a un hermano, a un amigo, un vecino, a alguien de nuestra parroquia, de nuestra comunidad, de nuestros grupos de oración, grupos de matrimonios, grupos juveniles, que vemos que un servidor del Señor cae en desgracia, no critiquémoslo. Mejor ayudémoslo, oremos por él para que él se levante, y que en ese momento de prueba, en ese momento de caída, él pueda levantarse con esa dignidad del Espíritu Santo y esa unción del Señor, que aunque él haya caído en un momento de debilidad, el Señor te dice: ven a mí. Yo sé que has caído, pero yo soy tu buen pastor, y yo te recibo con amor y con misericordia, y sanaré ese dolor. Muchas de las ocasiones, pongo el ejemplo ahorita, como seres humanos, ¿verdad? Cometemos muchos errores. Yo pienso que nadie somos exceptos a cometer errores en nuestra vida. Pasamos por muchas dificultades en esta vida, que la misma circunstancia nos va arrastrando a caer en diferentes pruebas, ¿verdad? En mi persona, yo les confieso, yo vengo de una vida muy difícil, donde ha habido muchos momentos de dolor, muchos momentos de desilusión. Yo soy de una familia disfuncional. Mis papás se separaron cuando yo tenía como 5 años, 4 o 5 años más o menos de edad. Y en ese matrimonio había mucho dolor, mucho
tristeza porque había mucha violencia doméstica, emocional, física y psicológica, ¿verdad? Entonces, ya era tanto la situación tan difícil que tenían como matrimonio que mi papá pues no era una persona que cometió muchos errores, ¿verdad? Cayó en los excesos del alcohol, de las mujeres, o sea, de todo lo que es apartado a los ojos del Señor. Mi mamá pues también una mujer sola, batallando con sus hijos, luchando por sacarlos adelante, ¿verdad? Pero pues decidieron que esa vida que estaban pasando pues no era nada bueno para nosotros como sus hijos, y mi mamá decidió dejar a mi papá por muchas circunstancias, ¿verdad? Mis mismos hermanos más grandes, mayores, apoyaban la decisión de mi mamá que se separaran, ¿verdad? Pero eso causó mucho dolor con nosotros durante toda nuestra vida porque fuimos una familia que crecimos sin la presencia de papá, sin la presencia de mamá. Muchos de mis hermanos, somos 6 hermanos y todos tenemos un pasado muy duro, muy triste. Pasamos mucho dolor, mucha desilusión. Cuando yo me quedé con mis abuelitos en México, ya les he comentado que ellos fueron los que me introducieron a la fe, ¿verdad?, del Señor. Pero no nomás se fue ese momento de alegría del Señor, ¿verdad? Pero también pasé mucho sufrimiento, muchos ¿cómo se dice? Persecución por lado de diferentes personas. Sufría humillaciones, me avergonzaban, o sea, me hacían muchas cosas que me lastimaban. Era una niña de 10 años que sufría muchas dificultades, sufría muchos maltratos, ¿verdad? Humillaciones. Entonces eso lo va marcando a uno en su vida, ¿verdad? Entonces a mi corta edad tuve ataques, intentos de violación. Fui una niña muy maltratada, muy dañada psicológicamente. Llego a este país, encuentro una vida más alejada del Señor por todo lo que conlleva, ¿verdad? Aunque tuve un tiempo de bonitos momentos cuando mis abuelos me introdujeron a la iglesia, que empecé a tener un cambio de vida. Fueron como 3 años que yo tuve ese encuentro con el Señor. Viví mi retiro de misioneros, viví ese retiro que yo trabajaba y servía, empecé dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero sí hubo un momento donde yo pasé muchísimo dolor, muchísima tristeza. Llegas a este país y todo te cambia, empiezas a vivir muchas pruebas, te separas de la presencia de Dios, y en vez de que aquellas personas o la misma familia te ayude a levantar, te ayude a sanar, hay más conflictos que en vez de que te ayuden a acercarte más como familia, te hacen que te alejes más de ellos. Porque hay una palabra que dice, que creo que es muy, con los años lo he comprobado, muchas veces la misma familia se vuelven personas tóxicas, esas personas tóxicas que te dañan emocionalmente, ¿verdad? Porque no hay apoyo, porque no hay aquel consuelo, porque no hay aquella motivación para seguir adelante. Entonces es razonable que te alejes de esas personas que te están dañando, que no te apoyan, que lo único que te critican, te juzgan por la vida que estás llevando. Miren, nadie, como dice la palabra del Señor, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos cometemos errores, todos tenemos problemas en nuestra vida, todos caemos en el pecado, pero no te hacen ni más ni menos, ¿verdad? Todos caminamos por diferentes circunstancias. Lo que el Señor quiere es que siempre nos mantengamos en su presencia y que lo miremos como el buen papá, como el buen pastor. Yo decía, Señor, si tú me has llamado desde mi adolescencia, ayúdame, Señor, a salir de esta vida que he estado llevando. Ayúdame a ir a ti. Lléname de ti, Señor. Lávame, sáname, Señor. Y me acuerdo que en un evento del Señor de la Misericordia viví un encuentro grandísimo con el Señor. En ese momento yo pude romper cadenas, romper ese dolor que yo vine arrastrando pues desde mi niñez, en contra de mis padres, en contra de mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo era la más chica. Entonces había mucha tristeza. Hay otro hermano más pequeño que yo, pero creo que esa parte todos hemos sufrido, pero creo que como mujeres pasamos más dificultades, pasamos más riesgos, ¿verdad? Pero el Señor me sanó, me dio esa vestidura nueva, ¿verdad? Me llenó de gracia, ¿verdad? Para seguir, empezar una nueva vida, empezar a caminar en el Señor. Me incorporé a un grupo de oración, de ahí conocí a este gran sacerdote, Padre Gilberto Mónico, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, porque él es un gran elegido del Señor, es un sacerdote, un pastor
que busca todas sus ovejas y las cuida, las baña, las limpia, las sana, o sea, todo lo que puedan ver. Eso es un sacerdote santo, donde quiera que esté, que Dios lo bendiga. Entonces empezamos una vida nueva en el Señor, caminamos. Por eso digo que es bien importante que todos como seres humanos, como personas, como peligreses, como creyentes en la Iglesia Católica, oremos siempre por nuestros sacerdotes, porque ellos son esos grandes pastores que Dios ha puesto en nuestras vidas para llevar ese fuerza en el Señor. Entonces en este día el Señor nos dice: levántense, sigan adelante, vivan felices. El Señor está siempre a su lado en cualquier momento de su vida, no importando la dificultad que estén pasando. El Señor siempre va a estar con ustedes. Y el Señor nos dice también en Primera de Pedro, y nos dice el Señor: Jesús cargó con nuestros pecados y él en el madero de la cruz. Si el Señor, Él murió por nuestros pecados, Él permitió que lo colgaran en una cruz, en un madero, por nuestros pecados, para que tuviéramos el perdón de nuestros pecados y tuviéramos esa alegría en el Señor, y que pudiéramos tener un nuevo cambio de vida, que no seamos entre nosotros mismos, que nos clavemos con el egoísmo, con la soberbia, con la envidia, con la indiferencia, que todos como hermanos, todos como ovejas del buen pastor, nos cuidemos unos a otros, nos protegemos, que si uno se está alejando del Señor, que lo ayudemos a regresar al Señor para que no sufra, para que no pase dificultades. Sabemos que este mundo nos da muchas situaciones que nos hacen alejarnos del Señor o mirar a otro lado, ¿verdad? Nos da tantas cosas que nos jalan, ¿verdad? Hay tanta libertad de tantas cosas. Yo les digo libertinaje, porque es la palabra. Hay mucho libertinaje que nos jala, el enemigo nos los pone para que nosotros caigamos en el pecado y dejemos la mirada del Señor. Pero el Señor también nos dice, y por sus llagas hemos sido sanados. Mis hermanos, todos tenemos un pecado difícil, todos tenemos un pecado fuerte que hemos pasado en nuestra vida, pero como yo les he dicho en los videos pasados, no hay ningún pecado más grande que el que Dios no lo puede perdonar. Dios es grande y misericordioso. Si en la misma iglesia, en el catecismo de la Iglesia Católica también nos dice que no hay ningún pecado tan grande que la iglesia no lo pueda perdonar, cuando el arrepentido se arrepiente de verdad de corazón y que quiere enmendar su vida y que quiere tener una vida mejor. Entonces este día del buen pastor, que nosotros digamos: bendito sea nuestro pastor, bendito sean nuestros sacerdotes, porque gracias a ellos podemos tener esa riqueza de la celebración eucarística, ese pan de vida bajado bajado del cielo, a ese Jesús Eucaristía, ese Jesús es que está en el altar, Señor, en ese pedazo de pan que nos da la vida eterna. Todos juntos y unidos de la mano del Señor, caminemos juntos y alegres en este día, y que cada vez que sintamos abatidos por las pruebas, por las dificultades, ¿verdad? Y que hay una tentación que nos está atrayendo, hay que pedirle en ese momento al Señor que nos dé la fortaleza para no caer en ese pecado, porque acuérdense que el pago del pecado es la muerte, pero no la muerte físicamente, sino una muerte espiritual, y es el pago del pecado, pues la muerte es una muerte que nos separa de Dios, nos separa de la presencia del Señor por el pecado que habita en nosotros. El Señor nos da esa alegría de seguir adelante, nos da su palabra, nos da sus bendiciones. Viene la día del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, como cuando Pedro y todos los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en esa venida de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles. En ese momento la gente que venía de otros países, ¿verdad?, empezaron a decir que qué es lo que está pasando en ese hogar, ¿verdad?, en esa casa, ¿verdad?, que están borrachos, que están eso. No, lo que pasa es que cuando nosotros nos alejamos del pecado, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, el Señor derrama su Espíritu sobre nosotros como una fuerza grande de gracia para que nosotros vayamos a los pies del Señor y vayamos a predicar la palabra de Dios, que nosotros vayamos y seamos esos mensajeros de la paz, esos mensajeros del Evangelio, esos mensajeros de la buena nueva, y que como aquellos apóstoles
apóstoles llenos y ungidos del Espíritu Santo, vayamos a sanar enfermos, vayamos a orar por aquellos que están sufriendo, a levantar al caído, a ayudar al necesitado, darle de comer al hambriento, visitar a aquellos enfermos en las cárceles, visitar a aquel enfermo en el hospital, aquellas personas que están viviendo en las calles que no tienen un techo, llevarles algo para que puedan subsistir. Ese es el verdadero Cristo en nuestra vida, que quiere para nosotros que seamos esos mensajeros de paz, y como el buen pastor quiere que todos unidos como iglesia, como esas ovejas dentro de la iglesia, que esa iglesia somos nosotros, iglesia caminante que somos todos nosotros, vayamos en el camino y en el encuentro del Señor a través del servir a aquellos que más lo necesitan. Que en este día del buen pastor sea un día de gran alegría, de gran gozo en el Señor, y que no importa las pruebas, no importan las dificultades, alabemos al Señor a tiempo y destiempo, y que con la unción del Espíritu Santo y la fuerza de la oración y la intercesión de nuestra Santísima Virgen María, podamos tener esa fuerza en el Espíritu Santo para estar siempre fuertes bajo la mirada del Señor. Que no haya nada que nos aparte de la mirada de Jesús, porque el Jesús resucitado, glorioso y bendito, ese es el buen pastor. Y Él ha dejado a sus apóstoles, a sus elegidos, a nuestros sacerdotes, para que puedan llevar a todo su pueblo de la iglesia a tener ese encuentro con Jesús y ayudarlos a llevar una vida en santidad, una vida mejor a la vida que habían llevado cuando estaban en el pecado. Seamos como ese hijo pródigo cuando se arrepintió de haber pedido la herencia a su padre, ¿verdad? Que fue y se lo gastó en libertinaje, en el alcohol, en adulterio, en todo con mujeres, en todas cosas que era el pecado, ¿verdad? Pero ese hijo, el día que se acabó todo el dinero de la herencia que el papá le había dado, se quedó sin nada. Cuando ya no tuvo nada ese hombre, perdón, se le fueron todos aquellos amigos, amigas, amistades, mujeres, aquellos que compartían con él el vino, aquellas mujeres que compartían la cama con él. ¿Por qué? Porque ya no tenía dinero, ya no tenía el poder que en un principio lo tenía. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Ir a trabajar. Y tampoco no podía comer de lo que le daba de comer a los cerdos que él cuidaba, que está bajo su cuidado como empleado. Entonces, ese momento él meditó y dijo ese hombre arrepentidos: ¿qué hice? Pequé contra Dios y contra mi Padre. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, no hemos pecado contra Dios y con nuestros padres? Con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa. ¿Cuántas veces no hemos fallado a nuestros hijos? ¿Cuántas veces no hemos fallado en el matrimonio? ¿Cuántas veces no le hemos fallado a nuestros padres? ¿Cuántas veces no le hemos fallado a un amigo? ¿Cuántas veces no le hemos fallado a una amiga? ¿Verdad? Dice el Señor también que el que en 10,000 amigos, el que encuentre uno, habrá encontrado un verdadero tesoro. Porque podrás tener muchos amigos, pero muy pocos son los que van a estar contigo en los momentos de prueba, sin juzgarte, sin señalarte, sin murmurar de ti, más bien ayudarte a levantarte y juntos unidos bajo la mirada de Dios, decirte: mi hermano, ánimo, caíste, pero te ayudo a levantar. Entonces ese es un muy buen amigo. Por eso ese hijo arrepentido, cuando le falló al padre, se dio cuenta de todo el error que había cometido. Él meditó y dijo, ¿verdad?, que había pecado ante Dios y ante su padre, y fue a donde su padre. ¿Y qué hizo el padre cuando vio llegar al hijo? Lo recibió con toda la alegría, con todo el gozo y con una fiesta grande. Así el Señor nos recibe a nosotros, mis hermanos, cada vez que nosotros nos alejamos, pero que realmente reconozcamos que la vida que habíamos llevado en el pasado no era una vida que nos daba la verdadera alegría, la verdadera felicidad. Muchas veces vivimos pensando que somos felices, pero realmente no tenemos una vida feliz como quisiéramos, porque nos ponemos a pensar: cuando yo tenga una casa voy a feliz, cuando yo tenga un carro nuevo voy a feliz, cuando yo viaje voy a ser feliz. No, mis hermanos, hay que vivir con lo que tenemos, hay que vivir en alegría con lo que Dios nos bendice, porque ahí vas a encontrar que en lo mínimo, en lo poco, en lo que tú tienes, ahí vas a encontrar la alegría cuando tú
aproveches lo poquito que tienes o lo mucho que tienes, pero bajo la mirada del Señor. Que en este día, mis hermanos, sea un día de gozo en el Señor, sea un día de gozo en con nuestra Madre Santísima. Acuérdense que este mes de mayo es un mes dedicado a nuestra Santísima Virgen María y a todas las mujeres, mamacitas, ¿verdad? Oremos todas unas por otras. Oremos por la humanidad y pidamos a nuestra Madre Santísima que nos ayude, que nos proteja e interceda ante nosotros, ante su amado Hijo, por todas nuestras necesidades, por todos nuestros pecados, nuestras dificultades, para que así cuando venga ese ladrón a querer robarte, esa oración que tú tengas a nuestra Madre Santísima no permitirá que cuando llegue ese ladrón te arranque de las manos de Dios. Paz en tu corazón, paz con alegría, con gozo en el Señor, que tengas una alegría siempre en tu corazón y que puedas mirar siempre al Señor con esa mirada limpia, esa mirada alegre, esa mirada feliz, bajo la mirada del Señor. Nos vemos en la siguiente tema, en el siguiente video. Por favor, abajito está para que te escribas en mi canal. Comparte la bendición, comparte este video a aquellas personas que te gustaría que miran este video y o ponle un like. Y gracias por su apoyo, por estarse suscribiendo a mi canal. Que Dios les bendiga. Y acuérdense, me encuentran en YouTube como Liliana Becerra, diagonal, bajo la mirada de Dios. Así permanezcan también ustedes. Que dice el Señor, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y el Señor va a estar con nosotros hasta los fines de los días. Que Dios les bendiga. Y oren mucho por sus sacerdotes, oren mucho por sus pastores en sus parroquias, esos pastores que están como párrocos, ¿verdad? Al frente de toda la comunidad. Oren mucho por ellos, ayuden a trabajar junto con ellos para que también su carga sea más liviana como pueblo de Dios. También es nuestra obligación ayudar en el servicio de la iglesia, ayudar en el mantenimiento de la iglesia. Si en estos momentos sabemos que no hay misas en nuestra parroquia, pero también podemos seguir ayudándonos con nuestros sobrecitos, con nuestra ayuda, ¿verdad? Lleven esos sobrecitos, lleven esa ofrenda a la iglesia para que se ayuden con los gastos también nuestros sacerdotes y nuestros párrocos, para que así con lo poquito que tú tengas, da lo poquito también lo que tienes. La Iglesia Católica no te pide una cantidad grande, simplemente un poquito de lo que te sobra y de tanto lo que el Señor te ha dado. Entonces, si Dios te ha dado tantas bendiciones, tanta alegría, ayuda a tu iglesia, ayuda a tu parroquia, ayuda a tu párroco con tu oración y con tu ayuda monetaria, que eso también les va a ayudar bastante en estos momentos difíciles. Pásenla bien. Dios les bendiga. Oren mucho por los sacerdotes y oren mucho por las vocaciones, la vocación religiosa a través, para que vengan más pastores para la iglesia y para el servicio de Dios. Nos vemos. Cuídense. Bye bye.